Bienvenidos a un manantial de historia y cultura, el espacio donde exploramos el legado, las tradiciones y las historias que han dado vida a San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Desde sus raíces hasta su gente, nos adentraremos en el pasado y presente de este emblemático rincón alteño. Descubre con nosotros las leyendas, personajes y los aconteceres de todos los días que han marcado nuestra identidad. Acompáñanos en este viaje por la historia y la cultura de nuestra tierra. La historia y la cultura no se construyen solas, las forjamos nosotros. Con cada tradición, cada relato y cada generación edificaremos la identidad de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco. Acompáñanos pues a descubrir cómo juntos seguiremos escribiendo esta gran historia. El señor cura José de Jesús Angulo Navarro, o Monseñor José de Jesús Angulo Navarro, mejor conocido como José del Valle, nació el 24 de junio de 1888 en la Hacienda del Valle, en el municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Hijo de don Marciano Angulo y Ramona Navarro, propietarios de la hacienda ubicada dentro de la jurisdicción de Atotonilco, corazón de los Altos de Jalisco, y murió el 18 de septiembre de 1966 en Villahermosa, Tabasco. Cursó sus primeros estudios en Atotonilco, destacándose como alumno de alto aprovechamiento, en virtud de lo cual sus padres lo inscribieron en el seminario de San Juan de los Lagos, en donde terminó los estudios de humanidades. Quedó huérfano desde muy pequeño. El matrimonio de María Luisa Peña lo acogieron y lo educaron en el seno de su familia. Pero como María Luisa y su esposo no tuvieron hijos, por eso José de Jesús fue educado dentro de esa familia. Que María Luisa de la Peña enviudó, es la madre Luisita, y entró al convento con las religiosas carmelitas descalzas, y quien también después fundó la congregación de religiosas de carmelitas del Sagrado Corazón de Jesús, que es la fundadora de el hospital en Atotonilco, el Alto Jalisco, del Colegio Colón. La obra más importante de la Madre Luisita es el asilo para ancianitas y también para niñas huérfanas. Desde el 18 de octubre de 1905 ingresó al Seminario Conciliar de Guadalajara para culminar con sus estudios de filosofía y sagrada teología. El miércoles santo, 19 de marzo de 1913, recibió la tonsura de manos del señor Francisco Orozco y Jiménez, obispo de Guadalajara. En 1914, solicitó permiso a sus tíos para construir un oratorio en la tierra de sus padres, La Estanzuela. El Madrinche, ahora el Refugio, una comunidad que perteneció a la parroquia de San Francisco de Asís y a lo que fue la vicaría de La Estanzuela en su momento. Una vez obtenida la autorización de la Sagrada Mitra, en mayo de ese año comenzó a construirla, y a finales de julio fue el señor cura Jiménez a colocar la piedra fundamental. En septiembre de 1914 se terminó el oratorio y el 6 de octubre se dio la dedicación del mismo en manos del presbítero don Asiano Rubalcaba.
Así nació lo que más adelante sería la Vicaría y ahora Parroquia de San Francisco de Asís, que fundó el 1 de septiembre de 1920. En pleno carrancismo, con muchas amarguras para la iglesia, pasó el resto del año 1914, 1915 y parte de 1916 enseñando la doctrina a los niños de la Estanzuela y ranchos circunvecinos, teniendo como centro de operaciones el refugio, antiguamente llamado Marinche, en donde habían nacido sus padres. Durante los últimos días de octubre de 1916, fue llamado a Guadalajara para que hiciera sus ejercicios espirituales previos a su ordenación sacerdotal. El día 1 de noviembre recibió las 4 órdenes menores en la iglesia del Pilar. El domingo 5 del mismo recibió el subdiaconado. El domingo 12 el diaconado y el domingo 19 fue ordenado sacerdote en la capilla de la Trinidad de la ciudad de Guadalajara. Es preciso decir que también José de Jesús Angulo Navarro fue enviado a estudiar a Roma por parte del arzobispo Francisco Orozco y Jiménez, donde también él aprendió de arquitectura y trajo como uno de los principales diseños arquitectónicos para lo que es ahora la parroquia, que se refiere a alguna réplica de la capilla latinoamericana en Roma. Por eso la arquitectura de nuestra parroquia es de un estilo neoclásico. Y además, ¿verdad?, siguiendo esa orden, pasados los años, el señor cura Jaime Enrique Gutiérrez también el templo a la Virgen de los Altos es el estilo arquitectónico de la Porcíncula de San Francisco de Asís. El 21 de noviembre se le notificó la fecha para cantar su primera misa y se le comunicó que, entre otras razones, como era muy aficionado a montar a caballo, sería designado para ir a Totatiche. En esos días compró una estatuilla del señor San José y se la llevó a la Estanzuela, en donde él mismo había hecho un oratorio en lo que hoy es la sacristía de la parroquia. Por lo tanto, su capilla y lo que fue en el tiempo de que fue capillanía, lo dedicó a San José. Y en donde el 28 de noviembre cantó solemnemente su primera misa. El 29 de noviembre de 1916 recibió su primera misión, trasladarse a Totatiche como vicario y profesor del pequeño seminario que ahí había. Solo unos meses estuvo en su primer asiento como sacerdote, con la idea clavada en su corazón de hacer de la Estanzuela una vicaría fija. Inició los trámites para convertirla en esa categoría. A principios de 1917, el presbítero José de Jesús Angulo Navarro fue nombrado capellán en Estanzuela. El 25 de diciembre se autorizó la creación de la nueva vicaría y el 26 de diciembre de 1917 el obispo de Guadalajara firmó el decreto de vicaría fija en donde era la Estanzuela. Pero a propuesta del hasta entonces capellán, aquella antigua comunidad sería San Francisco de Asís y, echándose a cuestas un enorme compromiso, construir una iglesia grande, orgullo de toda la feligresía. El joven sacerdote José de Jesús Angulo no había perdido un solo minuto para realizar su sueño, pues el 25 de diciembre, una vez
Conocida la autorización del obispo, montó su caballo alazán y se trasladó con quienes habían de ser los donadores del terreno para construir la magna obra material de la parroquia, el templo de San Francisco de Asís. Sin dinero, pero con una férrea voluntad y un carisma inusitado, el padre José de Jesús Angulo Navarro organizó a los pobladores para que prestaran todo tipo de faenas para la construcción del templo, dirigidos por Jerónimo Gutiérrez, originario de las cercanías de la Estanzuela. Fue el arquitecto, maestro y ejecutor de la iglesia parroquial. Aquí es importante unos detalles más. Primero, el señor cura José de Jesús Angulo Navarro es reconocido como el fundador del pueblo de San Francisco de Asís. La Estanzuela llevó el nombre hasta 1917, nombre que le habían dado al lugar los pastores que venían desde Milpillas y subían la cuesta e iban hasta la hacienda La Trasquila a trasquilar sus ovejas, ya que se dedicaban a ese ramo. Llegado aquí entre una estancia y la otra, por eso se llamaba aquí media estancia, por eso le llamaron la Estanzuela. Y ya para el 25 de diciembre de 1917, Francisco Orozco y Jiménez le concedió a Jesús Angulo Navarro que le cambiara el nombre y que se le diera como el de San Francisco de Asís. Y hasta en algunos otros episodios te explico que también por la Revolución Cristera se tuvo problemas y se cambió el nombre. Pero bien, y la otra fundación es en 1920, como aquí ya lo he venido describiendo, que fue la fundación de la parroquia de San Francisco de Asís y hasta la fecha 2026. Además del hermoso templo, el padre José de Jesús Angulo Navarro heredó a su comunidad 2 colegios, uno para niñas y otro para niños. El curato, un automóvil para el párroco, planta de luz, caminos a las rancherías y 6,000 personas con una fe ciega en su religión. La Revolución Cristera 1926-1929, la transfiguración de José de Jesús Angulo Navarro o José del Valle. Durante el gobierno de don Venustiano Carranza hubo grandes diferencias entre el clero y sus disposiciones constitucionales del artículo 1, del artículo 3, el 24, el 27 y el 130 constitucionales, cuyo desacato, sobre todo en el 130, les valió el destierro a varios obispos y a la reducción de ministros dedicados al culto. Después de una diferencia tras otra entre el clero y el Estado, el 7 de enero de 1926, Plutarco Elías Calles pidió y obtuvo de las cámaras poderes extraordinarios para reformar el Código Penal en lo concerniente en materia religiosa. A partir del 22 de febrero de 1926, se habían comenzado a clausurar colegios y seminarios. Para abril de 1926 ya habían sido expulsados 200 sacerdotes españoles. El 14 de julio del mismo año, Calles autorizó la publicación del Código Penal, conocido como Ley Calles, o las 515, lo que desató un conflicto entre ambas entidades que se conoció como la Guerra Cristera
o movimiento cristero o la cristiada. A grito de Viva Cristo Rey se congregaron los individuos más cercanos a la iglesia y fue precisamente en San Francisco de Asís, y el día 27, después de la Santa Misa, les dio la bendición a quienes habían decidido conformar el ejército de defensa de su libertad religiosa. La región de los Altos de Jalisco, Tepatitlán, Zapotlanejo, Juanacatlán, Tototlán, Atotonilco y la Hacienda del Valle eran zonas de encarnizadas persecuciones contra sacerdotes y personas cercanas a la iglesia. Debido a esa persecución de que fueron objeto los clérigos y estando el padre Angulo Navarro en el centro del torbellino, decidió cambiar de nombre para evitar ser aprehendido, autonombrándose desde entonces como José del Valle, nombre con el que se le conoció en Abasolo, Santo Tomás Huaxinteo, Apaseo el Alto, Tabasco, Tlapujahuilla y toda la región. Por cuestión de su seguridad personal y dada la cercanía con líderes de la cristiada, don José del Valle fue como comisionado a la parroquia de Abasolo, Guanajuato, en donde estuvo oficiando los sacramentos de la Iglesia Católica en los pueblos circunvecinos, protegido por personas del lugar. En 1928, el padre José del Valle era director espiritual en la parroquia de San Francisco de Asís, y cuando en sus feligreses era todo alegría, recibió una noticia que lo llenaría de regocijo y compromisos espirituales. Los señores arzobispos de México, don José Mora del Río, de Guadalajara, don Francisco Orozco Jiménez, y de Morelia, don Leopoldo Ruiz y Flores, lo nombraron padre misionero, cargo que tuvo que afrontar en plena persecución religiosa. Aquí debo de señalar que en 1929 viajaron a Europa el arzobispo Francisco Orozco Jiménez y su discípulo José de Jesús Angulo Navarro, en donde en su estancia en aquellas tierras, sobre todo en España, el señor Francisco Orozco Jiménez mandó elaborar una estatua de la Virgen de la Inmaculada Concepción, hermosa, sin igual, única, y que esta escultura la trajo vía marítima. Parece ser que de España a Ciudad de México y de Ciudad de México hasta este lugar, San Francisco de Asís, y se la regaló a su discípulo José de Jesús Angulo Navarro, quien también, él la donó a la parroquia de San Francisco de Asís, nombrándola como la Virgen de los Altos, Virgen protectora de los huérfanos y de las viudas que habían sufrido el azote de la Revolución Cristera o del movimiento cristero, en donde ya hemos dicho en otros episodios esta situación tan cruel y tan triste, donde murió muchísima gente. Y entre esa gente que murió, pues también fue gente de aquí, de San Francisco de Asís y sus comunidades, y que también dejaron huérfanos y muchas viudas. Por eso, actualmente tenemos esta hermosa imagen y se le construyó su templo especial para ella, lo que ahora aquí en San Francisco de Asís le llamamos el Santuario de la Virgen de los Altos, y que ya ha concedido muchos favores intercediendo a Dios por personas en situaciones muy serias y sobre todo de salud.
Entre 1929 y 1935, el padre José del Valle recorrió varios estados en su obra de evangelización, pues hizo su apostolado en los estados de Michoacán, Mil Cumbres, Guanajuato, en Abasolo, Santo Tomás Guaxindeo y Nuevo León. En los albores de 1936, el padre José del Valle recorría los poblados de Tlapujahua, Tlacotepac, San Francisco de los Reyes y Santa María de los Ángeles, Michoacán, haciendo su labor de misionero espiritual de los pobladores, y cuando tocó el último de los poblados en su misión de evangelizadora, Tlapujahuilla, se dio una comunión entre pobladores y sacerdote que lo uniría entre sí y que se perpetuaría a través de los años y de los siglos. Tal vez el padre misionero José del Valle recorría toda la demarcación lomo de briosos caballos, entre pinos, magueyes, arroyuelos y montes, y quizá con el paso de los días iba fraguando lo que hará otra de sus colosales obras, el santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos en Tlapujahuilla. Durante su labor de misionero, le comentaba a la gente de la necesidad de levantar un templo que honrara dignamente al Señor, pero que para tal aventura requería la participación de la gente. Convocados a una primera reunión, los pobladores le hacían saber de la pobreza de los habitantes, la falta de recursos disponibles, pero qué voluntad había y que podía contar con la participación de todas las familias. Y el 1 de julio de 1936, el padre José del Valle señaló y bendijo el terreno donde se construiría el santuario a la Virgen de San Juan de los Lagos. Organizados en cuadrillas y por faenas, y como yo ya lo había aprendido con la parroquia de San Francisco de Asís, municipio de Totonilco el Alto, que también se construyó por base de faenas, en el cual participaba todas las familias, desde niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Se fueron haciendo los cimientos con picos, palas, barretas y botes. Los hombres parecían ejércitos y hormigas que trabajaban incansablemente. Después de 2 años, 7 meses y 17 días desde el 1 de junio de 1936, fecha en que se inició la cimentación del templo, el 17 de enero de 1939, don José del Valle pronunció un elocuente discurso en el que aseveraba: esta fecha quedará en la historia de Tlapujahuilla como el día memorable del arranque de las obras del santuario de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, para lo cual convocó a toda la comunidad y a don Francisco Piedad Martínez para que en nombre de la población colocara la primera piedra. Durante su construcción se presentaron hechos que algunos los mencionaron como milagrosos, como fue la aparición al borde de los cimientos de un manantial que parece inagotable y que desde su hallazgo hasta la fecha 2026 se le conoce como el Pocito de la Virgen. El 6 de enero de 1896 se inició la construcción del Templo del Sagrado Corazón. El padre José del Valle estuvo en Apaseo el Alto del 8 al 16 de julio de 1941, periodo en que estaba el santuario de Tlapujahuilla en plena construcción. La gente recuerda las palabras del señor del Valle, el padre misionero, elocuente en sus palabras, llenas de mensajes que cualquier persona entendía, y con una voz muy varonil que retumbaba en las paredes, mantenía siempre expectantes a los fieles. Cuando el padre Joaquín Soto explicó al señor del Valle
Valle la intención de ampliar el templo de San Andrés. El padre misionero le miró con sus bellos ojos azules y con firmeza le preguntó dónde quedaría el esfuerzo de los pobladores que habían iniciado el nuevo templo, pues sabía que eran todos ellos muy pobres, pero muy trabajadores. El padre Soto argumentaba que la pobreza, que era prácticamente imposible recabar fondos para la compra de materiales y el pago de los jornales de trabajo. El padre José del Valle explicó con lujo de detalle la organización mediante faenas, la forma de acercar la piedra, la arena, la extracción de la abundante cal de los alrededores, el agua de los manantiales que brotaban en todo pueblo y que eran una bendición. El 14 de agosto de 1941, en reunión con los pobladores, decidieron reanudar la construcción del templo. Fue así como el padre del Valle estuvo en la Paseo El Alto el 6 de enero de 1946 con motivo del cincuentenario de la colocación de la primera piedra del templo del Sagrado Corazón, la bendición de la cúpula y del altar mayor. El padre del Valle, de gran carisma y personalidad, pues quienes lo conocieron decían que fácilmente se confundía entre la gente de los pueblos. Vestía como lo hacían los pobladores. En época de la cristiada montaba todos los días a caballo, su pistola al cinto, su sombrero al más puro estilo campirano y de un poder de convencimiento sin igual. Fue un auténtico soldado de Cristo. No murió como muchos mártires de su época, porque Dios le tenía reservados muchas obras materiales y espirituales con la feligresía que tuvo la fortuna de conocerle. En febrero de 1943, el padre José del Valle recibió el nombramiento de administrador apostólico para regir la diócesis de Villahermosa, Tabasco, una tierra que aún padecía los estragos de un personaje que se había significado como uno de los más grandes enemigos de la religión católica, el gobernador Tomás Garrido Canaval, quien, dentro de sus brutalidades, había mandado derribar la catedral. Durante el mandato de este gobernante, había mandado derribar todas las iglesias y a todos los fieles católicos los tenía amedrentados con brutales amenazas. Ese era el panorama que se le tenía guardado como la siguiente misión al padre José del Valle. El padre del Valle cumplió con su primera misión en tierras tabasqueñas hasta el 2 de junio de 1945, fecha en que fue preconizado como obispo de la diócesis, cuyo consagración como octavo obispo de Tabasco se le dio oficialmente el 29 de junio de 1945. Mientras tanto, en Tlapujahuilla se construía la cúpula del santuario, a imagen de la Basílica de San Pedro en Roma, que se empezó a construir el 5 de abril de 1942 y se terminó el 15 de junio de 1946. Y como para ese entonces el padre José del Valle era obispo de Tabasco, se le invitó para que él la bendijera el 29 de julio de 1946. Hombre de grandes virtudes, con inspiración divina y de proyectos para otros inalcanzables, se propuso construir en Tabasco las torres más altas que pudieron tener catedral alguna en nuestro país, las torres más altas de su catedral, con una altura de 70 metros, más altas que la Catedral de Puebla y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Pero desgraciadamente, la construcción de su sagrado recinto le tocó contemplarla desde el cielo, pues el padre José de Jesús del Valle Angulo y Navarro, nombre que ostentó como octavo obispo de Tabasco, murió el 18 de septiembre de 1966 en la ciudad de Villahermosa.
Regresamos a San Francisco de Asís, municipio de Atotonilco, el Alto Jalisco. Para dar origen a un pueblo se necesitan grandes ideas, pensamientos exactos, que sean manejados cuidadosamente por un idealista. Es necesario un ser que sienta y quiera a su tierra y a su gente, que esté preparado, que la vida le haya dado las oportunidades de sufrir y sentir los sufrimientos de su gente, que la vida le da la oportunidad de prepararse con grandes limitaciones económicas, que sienta hasta los huesos el sufrimiento de los suyos, aunque no sea originario del lugar, pero que desde su personalidad forje la idea de trabajar por la gente a la que será para él una población a la que se debe anhelar. Pues ya integrado a esa sociedad, sufrirá o gozará con ellos. Incluso el hecho de que esa persona tenga sus raíces en el espacio geográfico al que pertenece, considerar la idea en el que se mencione los orígenes familiares que se tengan. Por eso mencionamos que a este hombre le tocó formarse dentro de familias bien. Sus padres son nacidos aquí, cerca, el refugio. El señor Angulo nació en la Hacienda del Valle, municipio de Atotonilco el Alto. Pronto quedó huérfano de padre, hombre recto, serio, de carácter fuerte, enemigo de las injusticias, soñador, progresista, amigo de los pobres y de los pudientes, llevando por bandera las ideas del progreso y del cambio, con proyectos que inician desde lo más sencillo para llegar a lo complicado. Patriarca de la comunidad a quien le concede la autoridad por parte de la población, pues ven las buenas intenciones en él, para que los individuos progresen desde la construcción de sus viviendas hasta el cultivo de sus tierras, buscando el bienestar de las familias, cambiar las formas de pensar, estancadas en lo tradicionalista, para innovar lo que la vida va requiriendo. Nuestro testigo, don Margarito Villalobos, nos dice: el señor Angulo era un hombre demasiado recio. Vigilaba el comportamiento de la gente. Se disfrazaba para salir a la calle. Cuando se daba cuenta de que había alguna fiesta, ahí llegaba de sorpresa para aconsejar si veía que la gente estaba mal. El señor cura, cuando sabía de algún matrimonio que tenía dificultades morales o económicas, ahí estaba para arreglar, para ayudar, para aconsejar, para iluminar y sobre todo guiar a ese matrimonio y que darles estrategias para resolver sus problemas, dando consejo en humano e ideas para solucionar la situación material por parte de los afectados en todo caso, solucionándolas directamente. El señor Angulo, así lo conocemos aquí, fundador de nuestro pueblo, no solo fue enérgico en su personalidad, también manifiesta un sentido humano. Es evidente el poder que obtuvo en su mayoría. Lo enfocó al bienestar de la gente. La prueba está en que en los tiempos que le tocó vivir fueron tiempos difíciles, desde el carrancismo hasta el callismo, donde luchó por los derechos y garantías de sus feligreses o coterráneos. No estaba de acuerdo con las ideas del gobierno, de los poderosos que manejaban el poder a su beneficio, por lo que siempre defendió a su pueblo con sus ideas y les orientó para que no dejaran que fueran pisoteados sus garantías. Por todas estas razones, la población afirmaba que todo lo que el señor Angulo hacía estaba muy bien.
no importaba cuál fuera la razón, y la mayoría acreditaban sus actos, fueran los que fueran, enérgicos o pacíficos. Así es de que niños, adultos, hombres y mujeres de este lugar lo apreciaban como persona, lo respetaban como sacerdote y lo admiraban como conocedor de tantos saberes o cosas nunca antes vistas en este lugar. Pues el tiempo que le tocó ser parte de esta sociedad introdujo ideas nuevas, la electricidad, la construcción de diferentes etapas de la carretera que une a San Francisco de Asís con Atotonilco y Arandas, incluyendo las brechas que comunican al pueblo con sus diferentes rancherías o comunidades. Él fue quien introdujo el primer automóvil a este lugar, hechos que maravillaron a los pobladores. Todo esto sacó del letargo a esta comunidad, tanto que dio estructura al pueblo, diseñó el plano para que las calles fueran amplias y que en sus esquinas fueran cortadas, porque él decía, y a la gente de aquel entonces, que aquí en ese pueblo tendrían que circular vehículos muy grandes. Y hoy en día vemos desde el Torton y el tráiler que puede circular sin dificultad en las calles de San Francisco de Asís. Por eso también la estructuración del pueblo, el diseño de lo que es el plano, lo que es la parte céntrica y que sigue hacia las diferentes periferias, en los 4 puntos cardinales, sigue ese patrón, la cuestión de cuadras diseñadas y sobre todo calles muy bien y sobre todo amplias. Nuestro fundador dio origen a su plan de estructuración del pueblo, pues fue un hombre visionario, analizando los terrenos del lugar, su relieve, peligros naturales a los que se pudiera ver amenazada a través del tiempo, en cuanto fuera creciendo, a las ideologías de sus escasos habitantes de la época, pero que heredarían a las futuras generaciones. El señor Angulo designó dónde quedaría el templo, la plaza, cómo serían sus cuadras, trazo de las calles, argumenta nuestro testigo. Me acuerdo que la gente se reía cuando el señor Angulo decía que iba a haber mucho tráfico aquí en el pueblo, y ahora yo, siendo testigo, desde entonces lo estoy comprobando. ¿Cuánta razón tenía? Si damos una miradita aérea, podemos comprobar que el relieve es ideal geográficamente. Se tomó en cuenta una situación muy importante, porque la visión era desde la idea de nuestro fundador, de que el pueblo iba a crecer, se desarrollaría con rapidez. El siglo XX sería un tiempo de grandes cambios y avances científicos y tecnológicos. Esto daría un cambio que en pocos años a nuestra comunidad, por lo que era importante cuidar de los peligros que podría acarrear la naturaleza. Todo este panorama demuestra que San Francisco de Asís fue fundado y trazado con la mirada hacia el futuro, con una visión progresista muy amplia, analizando la calidad trabajadora de su gente. En los 90 años de recorrido histórico del lugar se encuentran las huellas de cada uno de sus habitantes, tanto vivos como ya fallecidos, demostradas en las obras materiales y humanas, cada granito de arena que reunidos han logrado que el pueblo crezca. En los primeros años de fundación para las obras públicas se fueron realizando mediante faenas comunitarias, en lo general sin percibir sueldo. Ya puestos los cimientos, todo se iba dando de acuerdo a la primera estructuración. Siendo una sociedad agricultora,
La tierra es bendita, ha dado para todo, sabiéndola tratar correctamente y con otras actividades económicas como la ganadería, los transportes, el comercio y la industria. Los testigos de esos tiempos, y hoy lo comprobamos, sus habitantes coincidimos en el hecho de desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo, desde cada una de las autoridades civiles y eclesiásticas que ha tenido. Han sido líderes esenciales para motivar a los pobladores y encabezar las obras materiales, en especial, unos más, otros menos, pero haciendo equipo, las necesidades se han ido solventando. En sus inicios, la plaza fue de tierra sólida, con un kiosco solo formado, su base de ladrillo rústico. Las calles de tierra sin ningún arreglo, pero bien estructuradas. Las casas de adobe y de teja. Con el pasar de tiempo se construyeron la carretera a Totonilco y San José de Gracia. Realizaron los puentes necesarios, construyeron los caminos que comunican a las diferentes rancherías pertenecientes a este lugar. La contienda cristera alcanza a San Francisco de Asís. El pueblo de San Francisco de Asís afianza su historia en los acontecimientos del movimiento cristero que sucedieron en nuestro país, específicamente en esta región de occidente de México, entre los años 1926 y 1929. Para entonces, nuestro pueblo no tenía mucha vida recorrida, porque realmente era nuevo, pero las ideas y modo vivendis estaban fundadas por sus líderes. Al poco tiempo de la suspensión de cultos y del cierre de los templos y del estallido de la Revolución Cristera, en otras regiones y otros lugares circunvecinos, la población de San Francisco de Asís atendió al llamado de los líderes eclesiales y civiles para tomar las armas y lanzarse a defender sus ideas y garantías establecidas en la Constitución, por lo que el 11 de noviembre de 1925 hicieron caso al llamado del señor cura José de Jesús Angulo Navarro para asistir a la misa que le celebró en la cima del Cerro del Monumento, ahora el Cerro de la Cruz. Animaba a los feligreses del lugar a defender su fe y sus creencias, porque desde años antes el Estado venía hostigando a la Iglesia Católica por sus malas relaciones. En este caso de las fechas de reuniones y las cuestiones de misas, sabemos que después de la suspensión de cultos y del cierre de los templos en San Francisco de Asís, hubo muchas reuniones y se daban servicios religiosos en lo clandestino, en los cerros, en las casas, en las haciendas de las comunidades de los alrededores. ¿Sí? Y es también importantísimo señalar que no solamente fueron misas en un solo lugar o en determinadas fechas. Imposible tener datos de cada una de las misas y de las fechas de los lugares en particular donde se reunieron. Aquí también se maneja que aparte, si en el rancho Agua Fría, que era propiedad de don Ramón Vázquez y después heredó a sus hijos, había una arboleda de palos colorados enormes que tenían en el tiempo más o menos de los 80s como alrededor de 600, 700 años de edad. Ahí también se dieron reuniones y se dieron misas, ¿verdad? Pero también la misa de tradición o la fecha que se maneja en la historia de San Francisco de Asís de tradición es la que mucha gente, sí, por la historia oral y quizá por algunos documentos que algunas familias tienen, fue ese 9 de enero de 1927. Ya para este entonces la situación estaba súper difícil. Es la fecha que hasta el día de hoy seguimos nosotros como
fecha importante para recordar, sí, el día en el que el pueblo de San Francisco de Asís se unió al ejército cristero para defender la fe. Aquí estamos fundamentalmente hablando de las obras del señor cura José de Jesús Angulo Navarro. El señor Angulo animaba a los feligreses del lugar a defender su fe y sus creencias porque desde años antes el Estado venía hostigando a la Iglesia Católica por sus malas relaciones. Estando en ese lugar emblemático para los habitantes de San Francisco de Asís, el señor Angulo les dijo a los feligreses que el que tuviera calzones y no naguas se lanzara a tomar a Totonilco. También dijo, aquí se quedan las mujeres y también los que tengan miedo. Platicado por don Rosalío Fonseca y reiterado por don Margarito Villalobos, fallecido en noviembre del 2007. Aunque don Bruno Zavala, oriundo del rancho El Agua Zarca, colindante con el rancho El Agua de la Vaca, lo platicó más drástico. El que tuviera, sí, tomara las armas y defendiera la religión. Estos tres testigos presenciales de ese acontecimiento y que ya han fallecido, los tres al año 2008, dieron razón de su experiencia, cada uno en su momento, al ser entrevistados. Hablar del señor Angulo, el señor del Valle, es explicar primero el por qué se cambiaba el nombre. Resulta que durante la persecución cristera por parte del gobierno en este lugar, él era el párroco, y sabemos que en las haciendas, ranchos y pueblos pequeños la autoridad eclesial era de arraigo. Pues la historia de este hombre nos lleva a cuestionar el comportamiento que llevó en relación a la persecución. Algunos testigos que lo conocieron afirman que encabezó el movimiento armado en este lugar, no como jefe o que haya tomado las armas, sino en cuanto a la ideología que sembró en esta gente para que lucharan para defender sus creencias. Otros dicen que intentó por muchos medios tranquilizar a su gente para que hicieran caso omiso al problema. Quizá debemos creer que el no haber llegado a ningún arreglo entre el gobierno callista y la iglesia y al darse los acontecimientos drásticos por los que Calles había optado, como la expulsión de sacerdotes del país, al limitar el número de los mismos en cada diócesis, al apoyar la idea de fundar una iglesia que sería contraria a la católica cristiana, y otras muchas determinaciones que en su gobierno había tomado, como el aplicar los artículos constitucionales primero, tercero, 24, 27 y 130, aunado al hecho de que los jerarcas de la Iglesia Católica fueron obligados a suspender los cultos religiosos y cerrar los templos, protestando a esta determinación del gobierno. Además, suspendieron todos los servicios religiosos en público. Para contrarrestar estas famosas leyes del gobierno de ese tiempo, seguían celebrando misas y dando servicios religiosos clandestinamente en lugares secretos, porque obispos, curas, sacerdotes, religiosos y religiosas de diferentes órdenes eran perseguidos para encarcelarlos, expulsarlos o asesinarlos. Estas determinaciones hacen que el señor Angulo, cura del pueblo, iniciara a la rebeldía en su carácter, y él, como líder principal de esta sociedad, decidiera sublevarse e invitar a su gente a lo mismo. Después de la misa en los Palos Colorados del rancho Agua Fría, o en la misa en el Cerro del Monumento ese 9 de enero de 1927, y otras misas, sí, otras reuniones que se dieron, como ya lo dije, en diferentes ranchos, pues la gente decidió tomar las armas.
El pueblo se fue a Totonilco, donde destruyeron una estatua de Benito Juárez. Además del hecho de que el gobierno dinamitó la esfinge de San Francisco de Asís en el Cerro del Monumento, se dieron los primeros enfrentamientos con el gobierno por los alrededores de Atotonilco, sobre todo al noroeste y al norte, donde los cristeros sufrieron algunas bajas, pues en la mayoría de las ocasiones el número de este grupo era mucho menor que los pelotones del gobierno. Estos lugares de la delegación, por lo general, fueron dominados por el gobierno y los cristeros se desplazaron de un lugar a otro. Por lo tanto, el pueblo fue controlado, convirtiéndolo en cuartel, donde acampaban los grupos de militares que fueron enviados a combatir a los sublevados de esta comarca y de este lugar. Hablar del señor cura José de Jesús Angulo Navarro es describirlo como un hombre sin miedo, convencido de sus ideales, seguro en su personalidad, identificado con su identidad y calidad humana que poseía. Este hombre fue un gran e íntimo amigo y colaborador del arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, quien fue el principal orquestador del movimiento cristero en la región de los Altos de Jalisco. El señor Angulo, teniendo como maestro al arzobispo y teniendo como amigos a Anacleto González Flores y a Miguel Gómez Loza y a muchos otros líderes de la cristiada, ¿verdad? Por eso podemos comprender su reacción y respeto a la revolución cristera o movimiento cristero. José de Jesús Angulo Navarro, nombre verdadero del cura de San Francisco de Asís, apoyó y encauzó a los pobladores de este lugar a la lucha armada. Fue perseguido por el gobierno igual que a su maestro, por lo que tuvo que andar errante por diferentes partes de esta región y del estado. Se cambió de nombre en 2 ocasiones para evitar ser aprehendido. Dejó su cargo de párroco en varias ocasiones durante el movimiento armado. La gente de este lugar, para protegerlo, lo nombraba por el señor Angulo, donde él se disfrazaba de arriero, de agricultor, se disfrazaba de ganadero, se disfrazaba, sí, de cualquier persona como las más humildes de aquel tiempo y de este lugar, dando referencia solo a su apellido paterno para desorientar a sus perseguidores. El segundo fue el Señor del Valle, haciendo alusión al lugar donde nació, la Hacienda del Valle, municipio de Totonilco el Alto, Jalisco. Otro seudónimo que usó para desorientar al gobierno. Personajes cristeros como Dionisio Hernández, insurgente cristero y su familia, aguerrido soldado. Nombrar en esta obra a Dionisio Vázquez Guzmán, que fue el correo de los cristeros, sobre todo de Miguel Gómez Loza y de los líderes de aquí de la región de los Altos y de esta comarca, municipio Atotonilco el Alto, y de esta comunidad porque es hijo predilecto de este lugar. Cruz Fonseca, Leandro Camacho, muchos más que podríamos nombrar, se refirieron al grupo por iniciativa propia y escuchando el llamado de su párroco en el Cerro del Monumento y otras misas que se celebraron. Entre los cristeros seglares mencionamos a los siguientes: Dionisio Hernández, Dionisio Vázquez Guzmán, Cruz Fonseca, Epigmenio Angulo, Ignacio Serrano, Felipe Serrano, Leandro Camacho, Félix Núñez, Félix Vázquez, José Pérez, Eulogio Díaz, Casimiro Díaz, José María Velázquez, Francisco Velázquez, Isidoro Fernández, Bruno Zavala, del Agua Zarca, José de Jesús Íñiguez, Pablo García, Juan Cerda, Pablo Velázquez, Miguel Gómez Loza. De Paredones, Jeromito Gutiérrez, Jesús Flores, Juan Aguirre, entre muchos otros cristeros.
de los diferentes ranchos pertenecientes a San Francisco de Asís, y al señor cura José de Jesús Angulo Navarro, párroco de este pueblo, como líder eclesiástico que, aunque no tomó las armas, concientizó a la población para que se levantara en contra del gobierno. Y es con esto que les doy a conocer parte de la vida de José de Jesús Angulo Navarro, o el Señor del Valle, o el obispo José del Valle en la diócesis de Villahermosa, Tabasco. La historia no es solo lo que quedó atrás, sino lo que vivimos hoy y lo que dejaremos a las futuras generaciones. En un manantial de historia y cultura, honramos el pasado de San Francisco de Asís, Los Altos, Jalisco, para entender nuestro presente y construir un legado, porque cuando el presente se vuelva pasado, es entonces cuando inicia la historia. Sigamos explorando juntos nuestras raíces y escribiendo el futuro.